Buenos días, queridos. Les saludo en nombre del Señor y hoy vamos a concluir nuestra serie Marcas Básicas de la Comunión Cristiana. Y ya hemos abordado diferentes temas. Hemos querido comprobar el hecho de que ser cristiano implica pertenecer a la iglesia y cómo vivimos esa pertenencia. Por eso hemos hablado de la iglesia, del nuevo nacimiento, del discipulado, de la membresía, de la adoración, de la palabra de Dios, del bautismo, la oración, el servicio cristiano y la cena del Señor. Y hoy vamos a concluir nuestra serie hablando acerca de la misión de la iglesia. Y para ello quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 11. Hechos 1, versículos 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto y mientras ellos le veían, él fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él iba, he aquí dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Oremos a nuestro Señor. Padre, queremos oír tu voz, queremos escuchar, Señor, tu palabra. Y queremos hacerlo con atención, queremos hacerlo con una mente iluminada por tu Santo Espíritu. Te rogamos, Padre, que tú nos hables poderosamente hoy y particularmente danos aquello que nosotros no tenemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El libro de los Hechos es conocido por ser un registro de los primeros años de la historia de la iglesia. Algunos prefieren llamarlo Hechos del Espíritu Santo, otros Hechos del Jesús ascendido. Pero en este libro particularmente vemos cómo el ministerio de Jesús continúa, pero continúa desde el cielo a través de sus apóstoles escogidos, a través de su iglesia, hasta completar la evangelización que él había mandado. Y nosotros vemos en los primeros versículos de este capítulo primero de Hechos que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos después de haber resucitado. Antes de ascender, antes de subir a los cielos, Jesús estuvo 40 días en una especie de seminario intensivo, donde Jesús les enseñó acerca del reino de Dios. Y también les dijo que esperaran la promesa que el Padre les había dado, es decir, el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y es en ese contexto en que Jesús habla acerca de la misión que ellos, sus discípulos, deberían llevar a cabo. ¿Y cuál es esta misión? Ser testigos, ser testigos. Esa es la misión de la iglesia, dar testimonio acerca de Cristo. Pero ¿cómo llevamos a cabo esta misión? ¿De qué manera la llevamos a cabo? Bueno, en primer lugar, llevamos a cabo esta misión descansando en el plan de Dios. Descansando en el plan de Dios. Fíjense que en el verso 6 se nos dice que los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. Y esta pregunta es, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta de los discípulos revela dos cosas bastante interesantes. En primer lugar, revela la visión de reino que tenían los discípulos. Y en segundo lugar, la visión del Mesías que tenían los discípulos. La visión de reino que ellos tenían era una visión bastante restringida
era una visión bastante inmediata. Ellos esperaban que ahora que Jesús había resucitado de los muertos, entonces Él establecería el reino de Israel para siempre. Ellos estaban pensando en el aquí y en el ahora. Ya que Jesús resucitó, ¿será ahora cuando finalmente el reino será restituido a Israel? Ellos pensaban entonces en el reino de una manera bastante inmediata. Pero también ellos tenían una visión distorsionada acerca del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías sería un rey conquistador, sería alguien que destituiría a los opresores romanos y le devolvería a Israel el reino. Pero la respuesta de Jesús es muy clarificadora. Él dice, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Fíjense que lo primero que hace Jesús aquí es llevar a los discípulos desde la comprensión inmediata que ellos tenían del reino, de la restauración del reino, y los lleva hacia el futuro, es decir, hacia la consumación final del plan de Dios. Por eso les dice, no les toca a ustedes saber, conocer cuándo esto va a suceder. Jesús les muestra cuán errónea es la suposición de que la consumación del plan de Dios es inminente. Más bien les dice Jesús, solo el Padre conoce el momento, conoce el tiempo de tales cosas. Jesús entonces les da, por así decirlo, una breve clase, una breve lección de escatología. Y les dice que deben tener muy en claro que existe una tensión escatológica entre el ya y el todavía no. Los últimos días ya fueron inaugurados con la venida del Mesías y con el derramamiento del Espíritu Santo, pero aún no ha llegado la consumación final, no ha llegado el final definitivo. Entonces Jesús les está diciendo esto de una manera muy clara. Entiendan esta tensión escatológica, esta tensión que se refiere a los últimos días entre el ya, la inauguración del reino, y el todavía no, la consumación final del reino. Y esto es muy importante. Debemos tener presente que con la venida de Jesús y con el derramamiento del Espíritu Santo, el reino ha sido inaugurado. Es por eso que Jesús dijo al comienzo de su predicación, arrepiéntanse, crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos ha venido, ha sido inaugurado. Pero también tenemos que aguardar la consumación final del plan de Dios. Por lo tanto, lo más sabio es no especular en esta área, sino descansar en aquello que Dios ha revelado. Y también debemos aguardar con una santa expectativa por la consumación final del plan de Dios. Entonces, ¿cómo realizamos la misión? ¿Cómo llevamos a cabo la misión? En primer lugar, descansando en el plan de Dios. Pero en segundo lugar, realizamos la misión siendo revestidos con el poder del Espíritu. Fíjense que en el verso 8, primera parte, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Una vez corregida la escatología de los discípulos, Jesús les dice que van a recibir poder y que recibirán ese poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Los discípulos pensaban en una restauración del reino a Israel. Era parte de su esperanza escatológica. Ellos querían volver a ser un reino poderoso, un reino que venciera a todos sus enemigos. Pero Jesús les dice, ustedes recibirán poder. Y este término recibirán significa coger un objeto o un beneficio para el cual la iniciativa recae en el donante, pero el foco de atención está en la transferencia al receptor. Es decir, ellos van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Veamos esto con atención.
Los discípulos querían que el reino de Israel fuera restaurado. Es decir, ellos querían recuperar el reino con todo su esplendor, con toda su grandeza, con todo su poder. Jesús les dice, eso no sucederá aún, pero sí ustedes van a recibir poder. Es decir, serán receptores de un beneficio sin igual, de un beneficio sin comparación. Y este beneficio que les será dado es definido por Jesús como poder. Y aquí se refiere al ejercicio de poder en el desarrollo de una función. Esto es, la función de ser testigos. Jesús ya les había dicho a los discípulos, y esto está registrado en Lucas 24:49, que ellos serían investidos de poder de lo alto. Pero fíjense que este poder al que se refiere Jesús aquí no es un poder ciego, no es una potencia impersonal, no se trata de una fuerza al servicio de alguna idea. Jesús dice que recibirán este poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esta es una descripción, obviamente, del derramamiento del Espíritu Santo que acontecería unos días después durante Pentecostés. Y define esto también lo que significa realmente ser bautizado en el Espíritu Santo. Esta expresión haya venido sobre ustedes destaca que en breve Jesús va a dejar a estos hombres. Jesús ya no estará con ellos, pero los deja con esta promesa. De hecho, su partida es para cumplir esta promesa, porque la ascensión fue necesaria para que Dios y Jesús, el Hijo, nos enviaran al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo realizamos esta misión? Descansando en el plan de Dios, siendo revestidos con el poder del Espíritu. Tercero, siendo testigos hasta lo último de la tierra. Dice el verso 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El revestimiento de poder por el Espíritu Santo tiene un objetivo bien preciso, bien claro, dice Jesús. Dice que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, vinculado a la misión, vinculado al testimonio, está esta capacitación con poder del Espíritu. Fíjense, Dios no da poder porque sí. Él lo da con el fin determinado de que sus discípulos puedan dar testimonio hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, les aseguró Jesús, serían investidos del poder celestial por el cual en su tiempo llevaron a cabo obras poderosas que hicieron efectiva su predicación. Así como Jesús había sido ungido en su bautismo con el poder del Espíritu Santo, así sus seguidores ahora serían ungidos de modo similar y serían capacitados para llevar a cabo su obra. Debemos comprender la gran obra que debe realizarse antes de que Jesús regrese. Es necesario predicar el Evangelio a todas las naciones, dice Jesús. Y los cristianos que han entendido esto han tenido pasión por las misiones, pasión por el evangelismo. Este entendimiento fue lo que llevó a William Carey, el padre de las misiones modernas, siendo un zapatero de 30 años, a decirle a un grupo de ministros: espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Dios le dio a este zapatero una visión que lo llevó a predicar el Evangelio, que lo llevó a predicar a Cristo hasta lo último de la tierra. Jesús nos dice aquí que hemos sido llamados a ser testigos. Literalmente la palabra es mártires. Esto implica, por un lado, que tenemos que proclamar, anunciar, dar a conocer la fe en Jesús y, por otro, sufrir, incluso hasta la muerte, por causa de la fe.
En el caso de los apóstoles, esto último se cumplió prácticamente al pie de la letra porque, con excepción de Juan, todos los demás sufrieron el martirio, dieron su vida proclamando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo llevamos a cabo la misión? Descansando en el plan de Dios, siendo revestidos con el poder del Espíritu Santo, siendo testigos hasta lo último de la tierra y, por último, aguardando con expectación la venida de Cristo. Verso 9 dice: después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado, y una nube le recibió, ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí 2 varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Lucas concluye esta sección describiendo la ascensión de Jesús. Y claramente, Lucas tiene aquí como objetivo destacar por lo menos 3 cosas. En primer lugar, la ascensión es una prueba visible del retorno de Jesús al cielo. Del retorno de Jesús al cielo. De esa manera, los discípulos ya no tenían que esperar que Jesús volviera a aparecer como él había estado haciéndolo después de la resurrección. Había algo permanente en esta forma particular de partida. Cuando vieron a Jesús siendo elevado, cuando vieron a Jesús siendo ocultado por una nube, había algo especial en esta manera de partir. Porque si él hubiera desaparecido en secreto, como muchas veces antes lo había hecho, los discípulos podrían haber tenido dudas acerca de lo que había sucedido. ¿Para dónde iba Jesús? ¿Para dónde fue Jesús? En fin, aquí Lucas resalta que la ascensión es una prueba visible, clara, del retorno de Jesús al cielo. En segundo lugar, la ascensión describe la forma como Jesús volverá al final de los tiempos. Él, dicen los ángeles, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Es interesante que en el espacio de 2 versículos, el versículo 9 y el versículo 10, Lucas emplea 4 formas diferentes para expresar la visibilidad de la ascensión. Especialmente, esto es importante, porque algunos teólogos de nuestro tiempo han considerado que la ascensión es un mito. Fue algo creado por los discípulos, no fue algo real. Pero aquí Lucas destaca que fue algo real. Él fue elevado, una nube le recibió, una nube le ocultó de sus ojos. Fue algo que los discípulos vieron con sus propios ojos. La ascensión nos dice ¿qué cosa? Que el cuerpo físico de Jesús ahora ocupa un lugar en el universo. Un lugar que no sabemos dónde está, pero que nos dice que es a la diestra de Dios. Allí está Jesús con su cuerpo físico, con su cuerpo exaltado. Y desde esa posición de exaltación, Jesús se involucra con el ministerio terrenal a nuestro favor. Él intercede por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Y de esta posición ventajosa nos prodiga los beneficios de su obra consumada. Pero un tercer objetivo de Lucas en esto es demostrar que la ascensión fue una demostración visible de la exaltación de Jesús. La ascensión es el inicio de la exaltación de Jesús. Marca cómo Jesús comienza a ser exaltado y se le da un nombre que es sobre todo nombre. Su humanidad fue llevada a la diestra de Dios. El Rey de Gloria ha entrado en un nuevo modo de existencia. Aunque Él siempre ha sido divino, su cuerpo humano nunca antes había ocupado este lugar de honor y de distinción. ¿Has captado la visión del Cristo ascendido? ¿Has reflexionado suficientemente sobre el significado de la ascensión de Jesús?
Sacas de la ascensión de Jesús la fuerza y la motivación para soportar las dificultades, para soportar la oposición. Esto es lo que Lucas, o mejor dicho, el Espíritu Santo, quiere que hagamos. Ya para estar concluyendo, tenemos una tarea sin igual como iglesia: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para llevar a cabo esta tarea debemos conocer muy bien el plan de Dios. El reino ha sido inaugurado, solo nos resta la consumación. Nuestra tarea no solo requiere compromiso, nuestra tarea requiere poder, y poder de lo alto. Pero el mismo Dios que nos envía es aquel que nos reviste de poder con su Santo Espíritu para la consecución de la obra. Y la iglesia debe buscar este poder, porque sin este poder todos nuestros esfuerzos serán en vano. Necesitamos buscar el poder del Espíritu Santo para anunciar poderosamente el Evangelio de salvación. Mientras vamos por el mundo anunciando a Cristo, también debemos poner nuestros ojos en su futura venida. Esto es lo que nos da la correcta perspectiva. Él dijo que Él volvería a consumar su reino. Los ángeles reafirmaron esto. ¿Por qué se quedan de pie mirando al cielo? ¿Qué están haciendo aquí? Él vendrá nuevamente. Por ahora, entonces, manos a la obra. Vamos a proclamar el Evangelio. Vamos a anunciar la salvación en Cristo Jesús. Vamos a contarle a todo el mundo que solamente en Cristo hay salvación hasta que Él venga. Oremos. Señor, gracias por esta misión tan bella que nos has dado, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, porque tenemos al Santo Espíritu que nos capacita, que nos da el poder para llevar a cabo esta obra. Y rogamos, Señor, que tu iglesia aquí y tu iglesia en el mundo se afirme de esta promesa. Que esta iglesia aquí y en el mundo reclame el poder de lo alto para la misión. ¿Cómo necesitamos, Señor, de este poder para anunciar a Jesús, para anunciar la nueva vida que hay en Jesús? Padre, úsanos y danos esta expectativa bella de esperar por el retorno glorioso de nuestro Salvador. En su nombre, nosotros oramos. Amén.